Buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Bienvenido a su programa Un Momento Íntimo con Dios, programa dedicado a la gloria y a la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema es bíblico que los cristianos obedezcamos la ley del antiguo pacto? Esto es una gran pregunta, mis queridos hermanos, que debemos hacernos. Y no solamente hacernos, debemos buscar la respuesta. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Así es, mis queridos hermanos. Pero antes de empezar, pongámonos en presencia del Espíritu Santo para que este programa sea de su total y completo agrado. Señor, Padre Celestial, Padre bueno, nos ponemos en tu presencia, oh Padre Celestial. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, oh Señor. Te damos gracias, Señor, por este día de vida, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí, en este lugar, trayéndonos tu presencia, oh Padre Celestial. Padre, te doy gracias por traer este mensaje de amor y permitirme, Señor, darlo, Señor, a todos aquellos que están hambrientos, que están sedientos de tu palabra, oh Señor. Señor, haz que este mensaje sea una semilla que se siembre en los corazones de todo el que lo escucha, Señor, y caiga en tierra fértil, Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, Padre Santo. Así es, mis queridos hermanos. Como les decía, hoy es un programa muy interesante. El programa de hoy es demasiado interesante. Esta pregunta es muy interesante para todos, puesto que muchos no entendemos la diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. En la Biblia encontramos los dos testamentos, el nuevo y el viejo, también conocidos como pactos. Sus reglas son muy distintas, por lo que es imposible guardar las dos al mismo tiempo. Pero hermanos, sabemos que el autor es el mismo Dios. Estas fueron escritas para las dos épocas y las dos épocas fueron muy distintas. La ley del Antiguo Testamento sirvió muy bien para esa época en la que estaban viviendo. La nueva ley o el nuevo pacto o Nuevo Testamento sirve muy bien en esta época que estamos viviendo. Vamos a analizar un poco con más detalles. Miremos la ley de Moisés. Sabemos que en el monte Sinaí Dios le hizo entrega de la ley de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. El Nuevo Testamento a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó lo conocemos como la gracia, la doctrina de la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir. Ese era el castigo. Al que no cumpliera la ley, tenía pena de muerte. Así es, mis hermanos. Esa ley fue una ley provisional. La ley de Moisés fue hecha para terminarse, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfectos a los que se acercan. Como nos lo dice Hebreos 10:1. Y miremos lo que nos dice Romanos 10:4. Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo. Escuchen ese versículo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, si creemos en Cristo, mis queridos hermanos, vamos a encontrar el fin de la ley. Sabemos que la ley termina en Cristo y encontraremos justicia ¿en quién? En Cristo, en todos los que creemos.
Ahí encontraremos la verdadera justicia. Hermanos, ustedes por casualidad recuerdan la historia de Sansón. Sansón juzgó a Israel por 20 años. En aquel tiempo hizo muchas maravillas a favor de Israel, pero al fin vencido por los filisteos a causa de sus propias debilidades morales y todo, trajo muerte sobre sí. En su muerte mató a más filisteos que había matado en toda su vida. Él mató más filisteos cuando fue a morir que todos los que había matado. Entonces, hermanos, podemos ver que a causa de la debilidad de Sansón fue terminada. Entonces, esto nos lo muestra en Hebreos 7, 18, 19, que dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e indiferencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, en su abrogación hizo más bien que en todo su tiempo de aplicación. Esto nos lo dice en Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho de un mejor pacto. Muriendo aquella ley falible, pudo efectuarse la ley perfecta de Cristo. O sea, la ley del antiguo pacto tenía defectos, tenía fallas, pero la de Cristo es una ley perfecta. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. En Deuteronomio 18, 19 nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén. Amén. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día que un legislador más importante que Moisés vendría y que entregaría una ley superior a la de Moisés. O sea, así que Moisés, el escritor del primer pacto, aunque al escribirlo predijo su anulación, al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más detalles de la naturaleza del reino y la ley que había de venir. En Jeremías 31:33 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dijo Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, amén. Así es, mis hermanos. O sea que la nueva ley es de Cristo. Esta ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente es la ley de Cristo. Veamos Hebreos 10, 15, 16. Y eso también nos lo muestra en Romanos 8:2. Se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas que nos dio Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellos salimos del cautiverio, mis queridos hermanos. Por medio de ellos salimos de ese cautiverio que teníamos en la ley de Moisés, a la libertad de Cristo. Entramos a esa libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder
de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da libertad para pecar. Tengamos eso en cuenta, mis queridos hermanos. La gracia no nos da libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado, que son dos cosas muy distintas. Muy distintas. La ley de Cristo es un cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, para salvar la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Ese fue el plan de Dios. Dios hace todo perfecto y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, no en riesgos. Eso no lo vayan a creer nunca, sino fue el cumplimiento glorioso de su primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación, hermanos. Ese fue su primera fase para el plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso, lo puso en el Edén. Pero ¿qué pasó? El pecado del hombre. Entonces corrompió, ¿qué? Corrompió la raza humana y el mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sí, o sea, Él no dejó que Dios no dijo, no, pues que siga corrompido el hombre, que se pierda el hombre, no. Él ya tenía un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que ese plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado por medio de la ley. O sea que la ley ha sido un maestro para llevarnos a Cristo, como lo vemos en Gálatas 3:24. Como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de las reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. Primero les aclaro una cosa. Aquí dice como el ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Ayo quiere decir maestro. Entonces quedaría como el maestro prepara al niño para la madurez por medio de las reglas y disciplina. Así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. Amén. Amén. Y miremos la ley de Cristo. Esta es la ley que Dios pone en el corazón de nosotros y en nuestra mente. Veamos Hebreos 10, 15, 16 y Romanos 8, 2. Se refiere a ella como la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Otras veces el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles grabadas en el Nuevo Testamento, como lo vimos ahora. Sí, mis queridos hermanos, y tiene las diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias? La una estaba con distinción clara, tiene una distinción clara, la ley vieja y la ley nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó pena de muerte y cientos de crímenes y guerras y naciones contra las naciones pecaminosas. O sea, todas las naciones pecaminosas que cometían pecados tenían guerras y muertes, eran castigadas con guerras y con muertes, mientras que en cambio la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a los que nos hacen el mal. Oigan, hermanos, eso es hermoso. O sea, cambió todo de guerras, crímenes, castigos y muertes, pasó a mandarnos a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a nuestros enemigos. Y eso es porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el antiguo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo.
En cambio, instituye un culto espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Reemplaza la ley moral resumida en los 10 mandamientos con una ley más alta, con esa ley de Cristo. Algunos no quieren reconocer ese último cambio. Sin embargo, Jesús afirmó repetidas veces con sus palabras en el Sermón del Monte. Él lo dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Pero yo os digo. Y nuestra afirmación, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra afirmación? Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto y después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero podemos afirmar, por la autoridad de las Escrituras, que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés, como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi 2000 años que Dios, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Hebreos 8:13 nos dice: las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es porque sería adulterio espiritual. Sería adulterio espiritual procurar servir a ambas. Veamos lo que nos dice Romanos 7:1-6. Dice: la ley de Moisés sirvió bien para su época, pero si guardamos aquella ley ahora, rechazamos la ley de Cristo y traemos sobre nosotros condenación. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Nos lo dice en Gálatas 5:4. Afirmamos pues que la Biblia muestra claramente que la única ley válida hoy en día la única ley válida es la ley de Cristo, y sobre ella debemos basar toda nuestra fe y nuestra manera de vivir. No hay otra ley en la que podamos basar nuestra forma de vida hoy en día. No. ¿Y por qué la confusión, mis queridos hermanos? ¿Por qué tanta confusión? La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que es imposible guardar los dos. Escogen y aceptan solo partes de ellos, escogen las partes que les gustan y rechazan lo demás. Por ejemplo, aunque ninguna iglesia de hoy guarda toda la ley de Moisés, muchos se justifican en su participación en la guerra, citando escrituras y ejemplos del Antiguo Testamento. Así rechazan la enseñanza clara de Cristo y los apóstoles cuando dijeron que debemos amar a nuestros enemigos y hacerles el bien. El error común pervierte la doctrina de la gracia. Muchos al Antiguo Testamento lo llaman ley, como si fuera la única ley, y al Antiguo Testamento lo llaman gracia, como si no hubiera en él nada más que la gracia. Algunos reconocen que es necesario tener tanto la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. Sí, por la ley del Antiguo Testamento. Fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. O sea, si vamos a seguir con la ley del Antiguo Testamento, ¿para qué murió Cristo? Si Cristo vino para salvarnos, vino para liberarnos de esa ley. Esto nos lo dice en Gálatas 2:21. Otros enseñan que ya estamos bajo la gracia y no necesitamos de ninguna ley. Pero amigo, hermano, aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés, los mandatos de Cristo y sus apóstoles no son una ley, son la ley de Cristo. O sea, los mandatos que Cristo nos da por medio de sus apóstoles y que Él mismo nos dejó, no son una ley hoy en día. Eso es una ley. La gracia es el gran don que Dios nos da para nuestra salvación y el poder del Espíritu Santo para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto
la ley de Cristo como la gracia. El apóstol Pablo dice muy claro que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Nos lo dice en 1 Corintios 9, 21. Así es, mis queridos hermanos. De igual manera, iglesias de hoy en día aceptan el divorcio y las segundas nupcias, las formas de adoración sensual y participaciones entre el gobierno. Todo eso lo hacen basándose ¿en qué? Basándose en el Antiguo Testamento, el cual Dios ha declarado terminado. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cuál sería nuestra confesión en este momento? Como cristianos del Nuevo Testamento, creemos y confesamos en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Los invitamos a confesar con la palabra inspirada de Dios y con nosotros lo siguiente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, lo que nos dice en Hebreos 7, 18, 19. También confesamos de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Amén. Esto nos lo dice en Gálatas 3, 14, 25. Y concluimos confesando pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto nos lo dice en Romanos 3, 28. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nos lo dice Romanos 7:6. Entonces, ¿para qué servirle a la ley? Fue añadida a causa de transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto nos lo dice en Gálatas 3:19. Y confesamos que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos lo dice Romanos 6:14. Y declaramos de que Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Amén, amén. Gálatas 5:4. Cristo es el todo y en todos. Nos lo dice Colosenses 3:11. Así es, mis queridos hermanos. O sea que yo creo que quedó muy claro que la ley se abolió y el que está en ley está en muerte, está en pecado, está en abominación. La única ley que debemos obedecer hoy en día es la ley de Cristo. La ley de Cristo. Así es, mis queridos hermanos. Espero que este mensaje haya llegado a sus corazones y haya quedado grabado y sembrado en tierra fértil, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Les habló su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Los espero muy pronto en el otro programa. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga.